Bueno, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Un saludo en el amor del Señor para todos los alumnos de esta escuela. Bien, pues sabéis que el título de la escuela bíblica de este año y de los próximos, creo, es Fundamentos para la vida cristiana. Cómo debemos basar las bases de una verdadera vida cristiana. Porque mucha gente dice ser cristiano, pero al desconocer los principios básicos, pues igual comete errores, ¿no? Por eso es tan importante la escuela bíblica, aprender a ser discipulado, para poder luego discipular a otra gente. Si yo no sé, ¿cómo voy a enseñar? Por eso es tan necesaria en una iglesia la escuela bíblica, la escuela de discipulado. Bien, pues estamos en la lección 10, que habla de la paternidad de Dios. Ya llevamos varias semanas con este tema. Y decíamos que cuando nos convertimos, recibimos la paternidad de Dios, somos sus hijos. Y entonces necesitamos ver a Dios como Padre. Necesitamos conocer, tener una visión clara y equilibrada de quién es Dios como Padre. Un Padre amoroso, un Padre que nos ama, que nos cuida, como un buen Padre que es un Padre perfecto. Y como sus hijos tiene para nosotros una serie de beneficios que nos concede por el hecho de ser sus hijos precisamente. Hay unos privilegios y hay unos beneficios. Hemos estudiado ya muchísimos beneficios. El último que se estudió hablaba del amor y de la justicia de Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo último. Decíamos que Dios es amor, su esencia es el amor y quiere derramar ese amor a toda su creación. El único propósito de su amor es que todos podamos arrepentirnos y todos podamos ser salvos. Debemos, por tanto, experimentar ese amor que demostró enviando a Jesucristo a la cruz a morir por nosotros. Esa es la mayor prueba, la mayor demostración de amor que alguien puede dar la vida por sus enemigos, que éramos nosotros. Los pecadores se convierten en enemigos de Dios hasta que se reconcilian con Él mediante el arrepentimiento y se recobra la amistad con Dios y la paternidad de Dios. Pero, como digo, debemos saber experimentar el amor de Dios. A veces mucha gente, muchos llamados cristianos, conocen del amor de Dios por lo que le cuentan otros, pero es un privilegio poder tener experiencias propias con el Señor. Es bueno y nos anima que otras personas tengan esas experiencias, pero nosotros también debemos tener esas experiencias. Se experimenta, hermanos, el amor de Dios cuando se recibe ayuda, cuando tenemos problemas. Entonces hay una experiencia de que el Señor resuelve, nos libra de la aflicción, de la angustia y de los problemas. Los creyentes que amamos, seguimos y servimos al Señor, tenemos un arma muy poderosa, que es la oración. Orar es hablar con nuestro Padre Celestial, como lo haríamos con nuestro Padre terrenal, y presentarle nuestra situación. Y también orar es hablar con Él, debemos esperar su respuesta, confiando plenamente en Él y no en nuestra sabiduría humana. A veces nos precipitamos en tomar decisiones porque creemos que tenemos la solución, no lo consultamos con el Señor y luego nos viene el fracaso. El ay si yo hubiera, ¿verdad? Por eso tenemos que ser sabios y la sabiduría perfecta y verdadera viene del cielo, en la sabiduría divina. Por eso debemos confiar plenamente en Él y pedirle. El Señor nos dice en su palabra que podemos pedirle a Él sabiduría. Si estamos faltos de sabiduría, Él nos dice que podemos pedirle y además que nos da esa sabiduría sin reprocharnos nada y en abundancia. Esto conduce, el ser sabios y actuar de esta manera, conduce a tener experiencias con Él y poder disfrutar de su amor. Los planes de Dios son siempre perfectos y Él desea lo mejor para nosotros. Y cuando confiamos en su sabiduría, en su poder y en su amor, cuando tenemos preciosas y grandes experiencias con Él, Él actúa en nuestro favor, abrirá o cerrará puertas según nos convenga, porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no. A veces nosotros no lo sabemos, pero para eso tenemos la guía del Espíritu Santo. Él nos guía y nada nos va a pedir
O sea, nada va a ser que no esté de acuerdo con nuestra necesidad. ¿Estáis comprendiendo? Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, y para Él nada hay imposible, y nosotros debemos obedecer su palabra y confiar en Él. Dios es nuestro Padre Celestial y nos ama como un buen padre ama a sus hijos y quiere lo mejor para nosotros. De ahí que debamos estar seguros, tener la confianza, la seguridad y la garantía que tenemos cuando recibimos de su gracia. Su gracia es ese poder que nos capacita para afrontar situaciones difíciles, nos ayuda en la aflicción y en la angustia. Él nos va a capacitar para afrontar todo esto. También decíamos que Dios también es justicia. Dice el versículo 6, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dios es un juez justo. O sea, los jueces en la tierra, los jueces humanos, muchos de ellos prevarican por dinero o por presiones políticas o por lo que sea, pero Dios no prevarica. Dios es un Dios de justicia y nos trata de la misma manera a todos. Él hace justicia, que significa dar su merecido según nuestras obras. Al bueno premio y al malo castigo. Esa es la justicia de Dios. Dios es un juez justo y también reconoce nuestros derechos. Conoce los derechos de la gente que está siendo injustamente tratada y Él los defiende. Dios siempre será el mismo. Dios ama también a aquellos que le honran y siempre les hace justicia. Y no solamente a ellos, sino a su familia, a su descendencia, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Eso le va a afectar también a su familia. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, Dios dice: mía es la venganza, yo haré justicia, está diciendo, y la retribución, o sea, daré su merecido, aplicaré la justicia debida. Y en Hebreos vemos la confirmación precisamente de esta promesa. Hebreos 10, versículo 30, dice: pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Repito, la justicia es: si mereces premio, premio, pero si mereces castigo, castigo. Amén. Por tanto, debemos saber que no debemos tomar la justicia tampoco por nuestra mano. Debemos confiar que Dios nos hará justicia. Repito, a veces nos precipitamos, nuestro viejo hombre sale, o sea, como que resucita por un tiempo. Nuestra carne, cuando somos ofendidos por alguien, el primer es devolver la ofensa. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo, que se supone, si hemos nacido de nuevo, que mora dentro de nosotros. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y a veces lo que tenemos es un demonio propio que nos provoca a responder con ofensa cuando alguien nos ofende. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, que debemos controlarnos, tener templanza, dominio propio y devolver siempre bien, aunque nos hagan mal. Esa es la ley, el fundamento, uno de los fundamentos básicos de la vida de un cristiano. Dios es amor y lo demostró en la cruz del Calvario, pero también Dios es justicia, dará a cada uno lo que merecen sus actos. El amor y la justicia siempre van unidos, son inseparables. Amén. Bien, pues vamos a entrar en un nuevo apartado sobre la paternidad de Dios. Y la paternidad de Dios, entender lo que es la paternidad de Dios, es fundamental para el discipulado. Para ser discipulado tenemos que entender algunas cosas sobre la paternidad de Dios. El saber esto nos habilita para entender que la oración es de suma importancia. A veces no valoramos la oración y la prueba es que viene muy poca gente a los cultos de oración. Yo os hago mucho hincapié en la oración porque realmente todo lo que conseguimos de parte de Dios se consigue a través de la oración. Pero claro, el enemigo, que lo sabe, nos estorba
nos pone impedimentos, excusas para que no oremos y entonces no tengamos esa relación personal que hay que tener con el Señor a través de la oración. Es un regalo extraordinario el poder hablar con nuestro Creador, con el Dios creador del universo. Es un privilegio que tenemos los creyentes y es fundamental que entendamos que Dios escucha nuestras oraciones cuando las hacemos de acuerdo a ciertos parámetros que vamos a ver a continuación. En Mateo capítulo 7, versículos 11 y 12, Jesús dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres o las personas de este mundo hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y lo que anunciaron los profetas. Si nosotros que somos gente pecadora, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, buenas cosas, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es el Padre perfecto, nos dará buenas cosas si le pedimos? Esto tendríamos que analizarlo. A veces lo sabemos incluso de memoria, pero tenemos que bajarlo de nuestra mente a nuestro corazón para que entendamos la realidad de lo que Jesús nos está diciendo, que nuestro Padre Celestial no es un Padre cualquiera, y si andamos de acuerdo a su voluntad, vamos a recibir lo que le pidamos. El problema es que a veces queremos recibir sin poner de nuestra parte nada. La Biblia nos enseña por muchos sitios y a muchos siervos de Dios se les dice que se esfuercen y que sean valientes. Dios, para obrar en nuestra vida, necesita nuestro esfuerzo y nuestra valentía. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios y no leerla por encima como muchas veces hacemos, que leemos unos versículos y a los 5 minutos no nos acordamos ni lo que hemos leído, porque no hemos meditado, no hemos profundizado, no hemos llegado a lo más interior de esa palabra, al rema de esa palabra y lo que Dios quiere transmitirnos a través de esa palabra. Debemos hacer a los demás, aquí nos dice Jesús, lo que queramos que nos hagan a nosotros también. Esa es la esencia de todo lo que enseña Jesús, lo que enseñan las Sagradas Escrituras y que fue anunciado de antemano por los profetas en la antigüedad. La oración es un gozo y un privilegio que tenemos los hijos de Dios. No olvidemos eso nunca. Es alegría en el alma cuando nos ponemos a orar con el Señor, cuando nos ponemos a hablar con Él. No tenemos que tomarlo como una carga. ¡Ay, ahora tengo que ponerme a orar! Que a veces es lo que nos ocurre. El diablo nos tienta, nos dice que tú que tienes que ir a trabajar, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, ya tendrás tiempo durante el día. Te va engañando y llega al final del día, estás agotado ya, no tienes ganas de orar. Por eso tenemos que darle al Señor, como veremos más adelante en el Salmo 5, lo que David hacía, que era darle las primicias al Señor. Lo primero de la mañana es tener una relación, orar al Señor, tener una relación de intimidad con Él para que el día nos vaya bien. Como hijos de Dios tenemos un gran privilegio de poder tener una relación de intimidad con nuestro Dios y Padre Celestial, que no es ni nada más ni nada menos que el creador del universo. Es que, repito, no entendemos el gran privilegio que tenemos, el creador de todo lo que existe. Por tanto, es nuestro propio creador, aquel que nos ha creado, que a veces amamos más o admiramos más las criaturas que el que ha creado a las criaturas, ¿verdad? A veces le pedimos al Señor que vea las cosas, y Dios es el que ha creado los ojos, ¿entendéis? Dios lo ve todo. Si nosotros vemos es porque Él nos ha creado los ojos para que veamos. ¿Cómo le podemos pedir a Él que vea o que mire nuestras circunstancias si Él lo ve? ¿Entendéis, hermano? Por tanto, nuestro Creador está pendiente siempre de nosotros
y necesita tener relación con nosotros, pero yo creo que nosotros la necesitamos más que Él. Él se goza cuando nosotros tenemos una relación de intimidad con Él, pero quien más debería gozarse somos nosotros, porque de alguna manera Él no nos necesita a nosotros, somos nosotros quien le necesitamos a Él. Él nos necesita como su iglesia, como su pueblo, para que lleguemos a cabo la gran comisión, pero Él la va a llevar si tú estás dispuesto a hacerlo o no. ¿Estáis comprendiendo? La obra de la gran comisión la llevará con aquellos que quieran hacerla. Si tú no quieres hacerla, contigo no va a hacer nada. Pero Dios es diferente. Dios lo que dice lo cumple, Dios lo que promete lo cumple. Porque es un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios de verdad. Dios es la verdad, Cristo es la verdad. Y Él nunca nos va a engañar. En el Salmo 5, versículos 1 al 3, vemos, como he dicho, el ejemplo de David. Dice, escucha mis palabras. Está orándole al Señor. Oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor. O sea, estate atento cuando estoy en oración contigo, Rey mío y Dios mío. David reconoce lo que era Dios para él. Lo ensalza. A veces nosotros lo que hacemos es exigirle a Dios, cuando nosotros lo primero que deberíamos hacer es honrarlo, alabarlo, ensalzarlo, reconocer, sentirnos orgullosos de un Padre tan bueno como Dios, porque es a ti a quien yo oro, dice David. Oh Señor, escuchad, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti. No es malo orar por la tarde, no es malo orar por la noche, pero lo que realmente trae bendición es darle las primicias cada mañana al Señor. David le estaba dando las primicias a Dios, y con ansias esperaré. O sea, David esperaba ansioso la respuesta del Señor, porque él sabía que al tiempo del Señor tendría esa respuesta. Dios en su infinito amor y bondad nos ha concedido el privilegio de la oración, el privilegio de poder dirigirnos a Él como un hijo se dirige a su padre y poder hablar con Él para presentarle nuestras inquietudes, nuestras dificultades, pedirle por nuestra necesidad, pero también escucharle, que a veces no le damos tiempo, no aprendemos a escuchar la voz de Dios, para que Él pueda dirigirnos y darnos el consejo y la guía que necesitamos. Amén. Por tanto, a través de la oración experimentamos su poder, somos fortalecidos en los momentos de prueba y de dificultad, recibimos su amor, recibimos su perdón cuando le pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, y también la oración es un arma espiritual para vencer los ataques del enemigo. Y esa alma se potencia muchas veces con el ayuno. Cuando las pruebas son sumamente duras, hay espíritu que no sale si no es con oración y reforzada con el ayuno. A veces no consideramos el ayuno como una necesidad. Pensamos que el ayuno era para el tiempo antiguo. El ayuno es patente y latente en este tiempo también, y es una necesidad de la Iglesia de Jesucristo, que ore y que ayune. Yo me preguntaría, ¿cuántos ayunamos los días 1, 2 y 3 de cada mes? No me respondáis, pero yo sé la respuesta. Muy pocos, seguro que muy pocos. Y el ayuno y la oración son privilegios de Dios para nosotros, para responder a nuestra necesidad. Hay algunas condiciones también para que Dios conteste nuestras oraciones, para que Dios nos escuche. Primero, tenemos que hacer el bien. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 12, donde declara: los ojos del Señor están siempre sobre los que hacen lo bueno, los que hacen el bien, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Y añade en contrapartida: pero el Señor aparta su rostro, o sea, mira para otro lado de aquellos que hacen lo malo. ¿Estáis entendiendo? Hay un gran privilegio hacer el bien.
Y Dios va a responder, va a escuchar nuestra oración, va a responder nuestra oración cuando hagamos el bien, nunca cuando hagamos el mal. Amén. También debemos pedir de acuerdo con su voluntad, que lo que pidamos se alinee con la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es su palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 5, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, de acuerdo, alineada con la voluntad de Dios, Él nos oye, Él presta atención y Él responde. Podemos resumir que Dios escucha y está pendiente de nosotros cuando hacemos lo bueno y contesta nuestra oración cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, según su palabra, porque su palabra, repito, es su voluntad. La oración no se trata de un simple formulismo, de una serie de palabras que nos han enseñado a repetir. Eso no es la esencia de la oración, eso es simple liturgia. La liturgia es un orden, una forma externa, visible, con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en algunas religiones. Es apariencia, pero no es algo que salga de nuestro interior. Por eso la oración tiene que salir desde lo más profundo de nuestro interior. Cuando nosotros repetimos frases que nos han enseñado, estamos haciendo liturgia, algo externo, algo que no sale de nuestro interior. Cuando nosotros imitamos lo que otros dicen, no sale de nuestro propio interior. No sé si entendéis. Por eso Dios quizá escuche las oraciones de las personas que menos sepan orar, que incluso aquellos que se las dan de grandes elocuentes en la oración. ¿Estáis entendiendo? O sea, Dios escucha la oración del más humilde por delante del que está orgulloso de ser un gran orador. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo, verdad? Por eso en Mateo capítulo 6, verso 7 ya nos advierte Jesús y nos dice, y orando no uséis vanas, inútiles, quiere decir repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Jesús está diciendo que orar no es que os pongáis a repetir palabras y palabras. Hay personas que las escuchas orar dentro de la iglesia evangélica y te repiten lo mismo 7 veces, como si Dios no te hubiera oído en la primera. Y es por querer ser elocuente o hacer esa oración súper larga. Dios sabe cuál es tu necesidad. Jesús cuando oraba al Padre, ¿qué decía? Padre, yo sé que me escuchas, en tu nombre echo fuera este demonio. No andaba por ahí media hora. ¿Estáis comprendiendo lo que quiero decir? Que 2 palabras salidas desde lo más profundo de nuestro ser, Dios las contesta, las escucha antes que 1000 palabras que tú, para tu vanagloria, estés diciendo. Esto es una realidad que ocurre hoy en las iglesias. Hay personas que se vanaglorian de saber orar. Y claro, cuando hay gente nueva, que viene nueva y escucha a esas personas orar, pues dice, yo nunca podré orar como esa persona, y se sienten menos. Por eso debemos ser sabios y darle oportunidad a la gente que aunque diga 2 palabras, porque es nuevo, porque lleva poco tiempo en el Señor, pero que las diga de corazón y el Señor las escucha. Estate por seguro que es así. Por eso dice, no uséis, dice Jesús, vanas repeticiones inútiles. Se cree mucha gente que Dios los va a escuchar porque repiten muchas veces las mismas palabras. Orar es tan simple como tener una conversación con Dios. Es tan simple como eso, hablando, pero también escuchando. Tú imaginaos que yo me pongo a hablar con cualquiera de vosotros y no os dejo meter una palabra ni de canto. Eso no es hablar, eso es hacer un monólogo. Y Dios no quiere monólogos. Dios quiere también participar en esa conversación con nosotros.
para poder contestarnos, ayudarnos, guiarnos, para que nos vaya bien. No se debe orar para cumplir una tradición que nos han enseñado. No se debe orar solo por orar, por cumplir. Tampoco es una obligación moral, es un deseo que debe haber en nuestro corazón de tener intimidad con el Señor. Por eso repito, es un privilegio y debemos llenarnos de alegría y de gozo, que significa alegría en lo más profundo de nuestro ser, en el alma, cuando nos ponemos en esa relación íntima con nuestro Dios y Padre Celestial, disfrutando de ese tiempo, que no sea una carga, porque es la mejor compañía que podemos tener. No debemos hacerlo de una manera tampoco rutinaria, debemos disfrutar de un tiempo de calidad en la presencia de nuestro Dios. Como hemos visto en el pasaje que hemos leído, David es un ejemplo a seguir. David sabía cómo hablar, cómo orar, cómo dirigirse al Señor. Cada mañana buscaba estar en su presencia a través de una oración genuina y auténtica. Le expresa sus sentimientos y su clamor y afirma que Dios le va a escuchar. Tenía la seguridad, la garantía de que era escuchado por Dios y la esperanza de que en el momento oportuno, en el momento de Dios, el tiempo de Dios iba a recibir la respuesta. Por eso en el verso 3 declara: oh Señor, de mañana, de madrugada, dice en otra traducción, oirás mi voz. O sea, tendré relación contigo. De mañana presentaré mi oración a ti. Y con ansias, con ansiedad, esperaré la respuesta. Hermanos, oremos pues como Dios nos enseña a través de su palabra. Usemos el privilegio y el gozo que representa el hablar con Dios. Practiquemos el bien y pidamos de acuerdo con su voluntad y esperemos con un deseo ardiente el momento oportuno para recibir la respuesta. Debemos buscar siempre la voluntad de Dios cada día. Y además debemos darle las primicias del primer momento de la mañana, como hizo David, para encontrar dirección en todo lo que hagamos y también recibir de sus bendiciones. Amén. También es fundamental para el discipulado entender que hay que recibir el Espíritu Santo. Es importante que entendamos esto. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está trabajando hoy en día aquí en la tierra. ¿Dónde está trabajando? En su iglesia, porque mora dentro de cada creyente individualmente y dentro de la iglesia colectivamente. Entonces debemos tener la demostración de que hemos nacido de nuevo con los dones del Espíritu Santo en nuestra vida y dando su fruto, ¿verdad? En Lucas capítulo 11, verso 13, el evangelista Lucas enfoca lo que hemos leído antes en Mateo 7, pero le da otro enfoque distinto, refiriéndose, cambiando las buenas cosas que Dios nos da por el Espíritu Santo. Leemos, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Solamente tenemos que recibirlo, darle la bienvenida a nuestra vida y dejar que actúe. El Espíritu Santo es muy sensible. Él no va a hacer nada que tú no le permitas hacer. Por eso es de sabios dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, que nos guíe, que nos marque el camino siempre a seguir, el camino correcto. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento. A veces no entendemos las cosas, pero si confiamos en el Espíritu Santo, Él nos va a abrir el entendimiento. La Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo es muy difícil entenderla. Muchos se ponen a leerla sin ser nacidos de nuevo y no la entienden. La Biblia hay que entenderla con la revelación del Espíritu Santo. En tiempos de Jesucristo era Él mismo quien les abría el entendimiento a sus discípulos.
pero el tiempo de Jesucristo ya pasó. La dispensación de Cristo ya terminó, Él terminó su trabajo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahora está el Espíritu Santo ministrando a su iglesia. Por eso vemos cómo Jesucristo les abría el entendimiento a sus discípulos, y vemos un pasaje en Lucas 24, después de su resurrección, se aparece a sus discípulos, en el verso 45 leemos, dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién les abrió el entendimiento? Cristo Jesús, para que comprendiesen las Escrituras. Si no se nos abre el entendimiento, es imposible que entendamos las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, porque ellos no entendían por qué Jesús tuvo que morir. Ellos no entendían, incluso estaban viéndolo y no creían en él. Hubo alguien, Tomás, que no creyó, que dijo que si no veía los clavos, los agujeros de los clavos y la lanza y el agujero en el costado de Cristo, que no creería. Pero dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones del mundo, comenzando desde lo más cercano a nosotros, desde Jerusalén. Pone la Biblia, Jerusalén representa nuestro círculo más cercano, familia, amigos, compañeros de trabajo, y se va ampliando, pero debemos empezar por nuestro entorno más cercano. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. Para ellos era una necesidad. Ellos, por su propia sabiduría humana, no podían entender las Escrituras, y Jesús tuvo que abrirles los ojos espirituales, darles el entendimiento necesario. Luego en el versículo siguiente les hace una tremenda declaración, y que es de aplicación hoy para nosotros. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era la promesa de su Padre? El Espíritu Santo. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estaba recordándoles la promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo. En Juan capítulo 15, verso 26, Jesús les dice a sus discípulos, pero cuando venga el Consolador, uno de los nombres del Espíritu Santo, y que nos muestra también una de sus funciones, que es consolarnos cuando estamos afligidos, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, también otro de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu que siempre dice la verdad, el cual procede del Padre. Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16, verso 7, Jesús les había dicho también, pero yo os digo la verdad, Jesús siempre decía la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús sabía que después de su partida iban a necesitar al Espíritu Santo, y nosotros también lo necesitamos hoy en día para recibir poder y revelación, para poder testificar de Cristo. Es el Espíritu Santo quien da testimonio de mí, dice Jesús. Y nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, cuando testificamos, es el Espíritu Santo mismo testificando a la gente, dando testimonio. Por eso yo suelo decir siempre, si nuestro testimonio, si nuestra predicación de palabra no va acompañada con nuestra manera de vivir, mejor es que no lo hagamos, porque estamos, digamos, lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que es dar testimonio de Cristo a través de nosotros. Pero si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos muestra, así no funciona. Y nos creamos grandes problemas, porque es un gran pecado menospreciar
la guía del Espíritu Santo. Es un gran pecado pisotear lo que el Espíritu Santo muestra que hizo Cristo. Jesús sabía que después de su partida las personas íbamos a necesitar del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, repito, hoy necesitamos ese mismo poder y esa misma revelación de su palabra para predicar el Evangelio de Jesucristo. Si tú no conoces, si tú no tienes revelación de la palabra de Dios, ¿qué vas a predicar? Para poder testificar, dar testimonio de Cristo, debemos andar en el poder del Espíritu Santo. En sus últimas palabras, Jesús les vuelve a recordar a sus discípulos la promesa y que debemos, repito, aplicarnos nosotros hoy. En Hechos capítulo 1, verso 8, dice Jesús: pero recibiréis poder. Esta palabra poder viene de una palabra griega, dunamis, que significa, es la raíz de dinamita. Dice: recibiréis ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos todavía el Espíritu Santo no había venido cuando les estaba comunicando esto, pero luego lo envió el día de Pentecostés. O sea que nosotros tenemos ya el privilegio de que el Espíritu Santo ya está aquí, ya lo envió, solamente tenemos que abrirle las puertas de nuestro corazón y dejar que Él actúe. Y entonces dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, o sea, podréis testificar de mí en Jerusalén, y empieza a abrir el círculo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, podremos testificar por todas partes, tendremos ese poder. Esto no es solo un versículo para reflexionar, es un llamado a la acción, a actuar. Nos recuerda que cada uno de nosotros como creyentes tenemos un papel vital y esencial en la misión de Dios y en el avance de su Iglesia. No podemos ser actores pasivos, que veamos pasar las cosas y que otros las hagan, pero nosotros ahí mirando. Este versículo nos habla de acción, de que tenemos el poder para actuar, no para quedarnos con ese poder ahí y no ejercitarlo. Es como el que tiene 1.000.000 de pesetas o 1.000.000 de euros. 1.000.000 de pesetas hoy en día no es nada. 1.000.000 de euros, pues poner un ejemplo, y lo tienes metido en el colchón y te pasas la vida pobremente, pasando necesidad, y tienes 1.000.000 y no lo utilizas. Pues nos pasa a nosotros con el poder del Espíritu Santo, que tenemos que utilizarlo, que tenemos que movernos, activarlo. El Espíritu Santo quiere, pero te repito, no te obliga. Tú necesitas que el Espíritu Santo te guíe y tú obedecer a lo que Él te diga. Estamos llamados, hermanos, a ser testigos de Cristo, a dar testimonio, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Y para ello necesitamos la dinamita, el poder del Espíritu Santo. Podemos llegar, por tanto, a la siguiente conclusión. Jesús se reveló a sus discípulos de una manera física, Él caminaba con ellos, de una manera, digamos, presencial. Ellos tenían a Jesús delante, vivían, como he dicho, en la dispensación de Jesucristo. Hoy Jesús y su palabra también se revela a nosotros, pero lo hace a través del Espíritu Santo, porque Él está allá, Él cumplió con su misión aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos da el conocimiento y el discernimiento necesarios para que podamos entender la palabra de Dios. Debemos recordar que hoy estamos viviendo, repito, en la dispensación del Espíritu Santo, la cual comenzó en Pentecostés, en el aposento alto, cuando estaban los 120 reunidos allí y recibieron el poder del Espíritu Santo. Y Pedro, que era un cobardica, que estaba escondido allí con miedo, oyendo los ruidos por la escalera si subía alguien, temeroso de que fueran a prenderle, recibió ese poder y salió
y predicó sin miedo, incluso acusando a quien habían matado a Jesucristo. Predicó el Evangelio y se convirtieron 3.000 personas. Necesitaban el poder del Espíritu Santo. Es imposible que se convierta nadie con nuestra predicación si no tenemos el poder y la revelación del Espíritu Santo. Es necesario. Muchos hoy en día conocen la palabra de Dios, quizá la tengan en la mente, la sepan incluso de memoria, pero si no es revelada por el Espíritu Santo, es imposible que la entiendan. Tendrán, digamos, un asentimiento mental, pero nunca tendrán el rema de la palabra. Jesús llegó al corazón de las personas. Hoy el Espíritu Santo es quien redarguye y llega a ese corazón mostrando la figura y el mensaje de Cristo, y lo hace ver, lo muestra como el único y suficiente Salvador. Veamos unas palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12. Dice así, refiriéndose a Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra opción de salvación si no es a través de Cristo. De ahí la necesidad, y hacemos siempre hincapié, de aceptar y de recibir y de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y único Salvador. También debemos recordar las palabras de Jesús que nos hablan de la necesidad de cumplir con nuestro ministerio de la Gran Comisión, predicar y testificar de Cristo, pero para ello necesitamos tener, repito, el poder del Espíritu Santo, tener una buena cuenta bancaria en referencia a los dones y a los talentos del Espíritu Santo, que de los talentos y del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo estemos llenos, que tengamos gran cantidad, que produzcamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él mora dentro de nosotros, pero repito, no nos obliga. Tenemos que andar en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, la mansedumbre, todas las características del fruto del Espíritu Santo, y también escuchar su voz, y claro, obedecerla, porque si la escuchamos y no la obedecemos, jamás podremos tener éxito en nuestra vida. En Lucas capítulo 24, ya estoy terminando, verso 47, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esta es nuestra misión como iglesia. Iglesia de Jesucristo hay en todas las naciones del mundo. Iglesia solamente hay una. Yo me gusta orar cada vez que oro, cada mañana, orar por la iglesia universal, porque no somos la iglesia de aquí, de Sangonera, de Mula, de Alcantarilla, de Murcia, somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es universal. Y hay que pedir por nuestros hermanos también, por la iglesia perseguida, aquellos que no tienen, que son perseguidos por predicar la palabra de Dios. También por la iglesia que está en medio de los conflictos y de las guerras, que puedan ser luz en medio de tanta tiniebla, de tanto pecado, de tanta injusticia, de tanto dolor, que se levante una iglesia con poder y con autoridad, que traiga consuelo. Amén. Amén. La Biblia nos dice, en ella está escrito que el mensaje de salvación se proclamará con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Esta es una promesa, son palabras de Jesús. Y quieras o no quieras, colabores o no colabores en la obra, eso va a ocurrir. El mensaje del Evangelio se va a proclamar en todas las naciones, hasta el último rincón de la tierra, y entonces Jesucristo volverá a recoger el fruto, como suelo decir, de su primera venida. Vendrá a recoger a su iglesia. Amén. Ese mensaje es que hay perdón de pecados
para todos los que se arrepientan. Es necesario arrepentirse para recibir el perdón de Dios y por tanto la salvación. Vale, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.